Muy buenos días, estudiantes dominguinos de primero y secundaria. Les saluda su profesor Leopoldo, responsable del curso de ciencia y tecnología. Bien, en esta semana nos encontramos por segunda vez trabajando nuestro tema programado, ¿no? Y siempre nosotros le estamos dando nuestra pizarrita virtual con la finalidad de que vayamos nosotros ideando, teniendo lluvia de ideas, que ese es, en todo caso, ese es el objetivo, que usted vaya generando ideas para poder vincularnos con lo que vamos a encontrar después. El chat siempre está abierto porque necesitamos que usted participe con el chat, ¿ya? Necesitamos que usted participe con el chat. Aquí, por ejemplo, si nosotros vemos este grupo de personas, cada persona tiene un procesamiento que se está llevando en la práctica a diferentes campos, ¿no? Si yo observo a este científico y lo relaciono con lo que está haciendo aquí, ¿qué es lo que él está estudiando? ¿Qué podría estar estudiando él? A ver, en su chat yo estoy leyendo todo lo que usted puede adjuntar ahí. Está estudiando el ADN, significa que está aplicando ciencia, ¿cierto? Está estudiando biología, profesor. Así es, también Miguel Ángel y Liar me dicen, profesor, y Miguel y Angelique me habla de que están estudiando biología. Bien, a lo que les decía, jóvenes, aquí tenemos responsables de diferentes ciencias. Miren, este rubio está utilizando otro instrumento. ¿Cierto? ¿Qué instrumento está utilizando este rubio? A ver, ¿para qué servirá y qué está utilizando este investigador? Una lupa, profesor. Muy bien, Fergie. Muy bien, Stephanie. ¿Y qué estará desarrollando con la lupa? ¿Qué capacidad científica estará desarrollando con esa lupa? Muy bien, Sebastián, también. Necesito que su chat me ponga su participación para que quede todo ahí. Biología, está viendo sus huellas, muy bien. Miren, ¿ah? Y si nosotros nos vamos al otro extremo, acá tenemos al otro rubio que también está investigando, ¿no? También está investigando. A esta persona que también está investigando. Todos ellos están investigando. Claro, todos ellos están investigando. ¿Por qué? Porque quieren saber. Y todo puede estar vinculado con esta primera imagen, ¿no? Todo puede estar vinculado con esta primera imagen. Muy bien, Asha. Muy bien, Lian. ¿Sí? Todas las ciencias que están desarrollándose en ese campo de la investigación. En el campo de la investigación. Bien, seguimos acá. Aquí necesitamos que usted, por favor, desarrolle toda esa capacidad que tiene para generar y recoger diferentes datos que me puedan describir en su participación lo que usted observa. Aquí, por ejemplo, esta personita que me va a dar la imagen número 1, ¿no? Ahí, la imagen número 1. ¿Qué creen ustedes que está pasando ahí? ¿Qué creen? Es un filósofo. Es un señor pensando, muy bien, es un señor pensando, me dice Víctor. Pensamiento. Vamos a hablar de pensamiento ahí. Pensamiento. Miren, ¿ah? Por eso es que está aquí las nubes. Pensamiento, ¿cierto? Está caminando, claro, está caminando, está pensando, ¿qué más? ¿Qué más? Otro término aparte de pensamiento, porque está pensando. ¿Qué más puede estar haciendo este filósofo o científico de esos tiempos, ¿no? Está indagando en su mente, profesor, está indagando en su mente. Muy bien, Asha. Son palabras que se están vinculando a nuestra ciencia. Está razonando, muy bien, Angelique. Está razonando si su idea es correcta o no, ¿no? Muy bien, está razonando, está pensando, está analizando, ¿no? Está analizando. Miren, ¿ven? Cómo ustedes me van dando palabras que justamente deben de ir en esa nube. Pero la imagen nos proyecta a un tiempo que ya no es el de ahora, ¿cierto?
Es un tiempo que ya no es el de ahora. ¿Por qué? Porque Fergie me dice, profesor, ese filósofo, pensador, está razonando, está analizando porque quiere resolver algún problema que pueda tener él o su sociedad en ese entonces. Muy bien, Fergie, con tu aporte. Aquí, jovencitos, tenemos la imagen número 2. La imagen número 2, mire, dice acá, esta imagen número 2 que encierra dos imágenes, van a ser exactos. Aquí. Tenemos que ver primero los momentos. Momentos antiguos y momentos, digamos, de ahora, ¿no? Digamos de ahora. El Fergie me dice, profesor, el descubrimiento del fuego, el otro es la ciencia, los primeros humanos, profesor, descubriendo el fuego. Así es, dice acá, mira, yo solo estaba frotando los palos para ver qué pasaba. O sea, él estaba curioseando, ¿cierto? Pero esa curiosidad dio origen a algo como que es la aparición del fuego, ¿cierto? Pero ese es un tiempo atrás, ¿no? Por eso viene esa pregunta bien establecida ahí, ¿qué diferencias tienen entre estas dos imágenes, ¿no? Porque aquí ya es otro tiempo, ¿no? Aquí es otro tiempo, ese es un laboratorio con instrumentos, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que los conocimientos o la ciencia han ido cambiando a través del tiempo, porque esta es una ciencia, miren, esta es una ciencia basada en experiencias, ¿cierto? En experiencias. Esta es una ciencia, obviamente es una ciencia propia, donde hay investigación, donde está investigando algo, ahí, ¿no? Muy bien. ¿Qué tenemos en esta parte inferior? Aquí. Ya nos estamos acercando a nuestro tiempo. En esta imagen, ¿qué será el conocimiento? ¿Qué estará haciendo este maestro, este personaje que está ahí en ese tremendo fondo o pizarrón? ¿Qué creen ustedes que está sucediendo ahí? A ver, está calculando, me dice Víctor. Claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra podemos familiarizar con lo que está haciendo este personaje que tenemos ahí tratando de explicar algo, ¿no? Muy bien, está explicando las teorías físicas o químicas, me dice Francisco. Muy bien. Está trabajando, me dice Lodi. Muy bien. Claro, está dando información porque él ya lo explicó, ya lo indagó, ya lo investigó y ahora él está dando sus conocimientos. Está dando sus conocimientos que a él lo ha tenido porque ha ido aprendiendo progresivamente, ¿no? Y esta parte, para cerrar esta primera imagen, en esta parte, más o menos, ¿qué nos? Aquí. Si vemos estas dos imágenes, es tecnología pura, ¿no? Es tecnología, es ingeniería. Muy bien, palabras muy vinculadas, profesor. Es inteligencia artificial, es tecnología pura. Muy bien, excelente. ¿Eh? Y con todo eso, ¿qué nos podría esperar a nosotros? La ingeniería del futuro, me dice Angeli. ¿Qué nos podría esperar con eso? Con estas dos imágenes, que claro, muy bien, Nasha me resume que el conjunto de hechos que se pueden verificar a través de los tiempos se llama conocimiento. Los robots, ¿no? Que vamos a estar gobernados por los robots, que los robots van a ser gran ayuda de la humanidad. La inteligencia artificial es muy complicado en el sentido de que si le damos inteligencia artificial, si le sembramos nanocélulas o neuronas pequeñísimas en el cerebro de estas máquinas, y le damos independencia, independencia de poder desarrollar sus propios aprendizajes, Dios mío, no sabemos cómo lo vamos a parar. Profesor, pero están programados. Los desprogramamos y se acababa el asunto. Lo que pasa es que la inteligencia artificial tiene sus pros y sus contras, pues, ¿no? Como ellos no duermen, no sueñan, no sienten dolor, nada,
solo se van a dedicar a resolver, a aprender y a resolver todo más rápido. Y la especie humana tiene sus procesos. Claro, si se desprograma y se vuelve a programar ellos mismos, porque pueden llegar a, son inteligencia artificial, ¿no? Bien, muy bien. ¿Qué nos podría parar? Vamos a ver el futuro, ¿qué nos dirá? Vamos a ver el futuro, ¿qué nos dirá con eso, no? Vamos a ver ese futuro, ¿qué me va a dar para poder entender cómo trabajamos con la tecnología, ¿no? Claro. Bien, seguimos acá. La ciencia. Fergie me dice, profesor, los hologramas, ya en China, en otros lados ya hay hologramas, profesor, con movimiento, están trayendo a la vida personajes que ya han fallecido hace tiempo, y están haciendo conciertos virtuales con hologramas, que son personas que ya no existen, pero que los hologramas los está trayendo a la vida, ¿no? Muy bien, Fergie, excelente, pero eso tiene que ver pues con un inicio de la que significa ahora la ciencia y posteriormente la tecnología y sucesivamente la ingeniería, ¿no? La ingeniería y ahora con lo que es inteligencia artificial, ¿a dónde iremos a parar? ¿No? ¿A dónde iremos a parar? Ahí viene el detalle, ¿cierto? La ciencia. ¿Qué otro término estará vinculado para la ciencia? La ciencia, me dice el profesor, es una rama del estudio. Muy bien, Fergie. La ciencia es una rama del estudio. Obviamente porque si tú estudias, si tú indagas, estás desarrollando conocimientos. Estos conocimientos que hace años eran empíricos porque estaban basados en experiencias solamente, estaban basados únicamente en experiencias, entonces poco a poco esos conocimientos han tenido que ir comprobándose, y ahí es donde nace el método de la ciencia, ahí nace el método científico, ¿ya? Y la ciencia pues tiene términos pues que están muy vinculados a ella. Por ejemplo acá, vamos a ir conociendo qué es lo que vamos a encontrar dentro de lo que significa el estudio de la ciencia, el conocimiento y todo lo que está vinculado a ello. Miren acá, aquí. Dice, la ciencia. La ciencia es una palabra que deriva de un término que significa scientiae, cienciae. ¿Y qué significado tiene para nosotros? Conocimiento. Conocimiento, sabiduría. ¿Se dan cuenta? Conocimiento, sabiduría, exactamente como dice Angeli. Gracias, Francisco, gracias, Angeli. ¿Ya? Bien, ¿qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos acá? La ciencia es una rama del estudio, como dice claramente Fergie, que busca ¿qué cosa? Lo que nosotros todos queremos saber, ¿no? Lo que nosotros todos queremos saber. Observar, descubrir, entender el universo y todo lo que hay dentro del universo. Todo lo que hay dentro del universo. ¿Cierto? Todo lo que hay dentro del universo. Eso es lo que trata de explicar la ciencia. Y para ello utiliza métodos, lo que nosotros conocemos como el método científico. Básicamente el método científico nos permite organizar todo, ¿ya? Bien, como decíamos, esta imagen me indica, ¿qué cosa? Que la ciencia tiene que ver mucho con el método y nosotros trabajamos mucho con el método científico. El método científico. ¿Para qué? Para que se pueda organizar toda la información y generar nuevos conocimientos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Mírenme. ¿Qué creen ustedes que está pasando en esta imagen? En esta imagen. A ver. Ahí está pasando un método, está trabajando en un desarrollo, ¿no? Ahí, por ejemplo, su chat me avisa. Están investigando, me dice, muy bien, Angeli, profesor, están investigando. Claro que sí.
están investigando para desarrollar nuevos conocimientos, están investigando, profesor, microbios. Claro, claro, en realidad ahí está desarrollándose lo que significa la investigación de la ciencia. Y en el otro extremo, ya tenemos cierta información que se ha guardado aquí y que se ha guardado acá, y que posiblemente, de acuerdo a las flechas, se está desarrollando alguna técnica, ¿no? ¿Qué creen ustedes que está desarrollándose en este esquema gráfico? La telepatía. ¿Qué más? A ver, chicos. ¿Qué más podríamos decir que se está desarrollando ahí? Vamos, actívense, actívense. Ustedes también están curioseando ahí. Están transfiriendo información, están compartiendo pensamientos. Muy bien, Nasha. Están transfiriendo información. Datos que posiblemente yo lo haya investigado y lo estoy compartiendo con mi compañero, Están intercambiando, como dice Víctor, están intercambiando conocimientos, profesor. Muy bien, Víctor. Seguimos. Seguimos acá. Seguimos acá. ¿Qué más nos depara? Características propias del conocimiento. El conocimiento, muchachos, el conocimiento son el conjunto de hechos que se han acumulado a través del tiempo, a través de la historia. Se han acumulado estos hechos. Pero estos hechos son, como dice claramente aquí, son objetivos. Son objetivos, son hechos concretos que están vinculados con la realidad. Están vinculadas con la realidad, con todo lo que nos rodea, Tenemos que estudiar hechos vinculados a la realidad, a lo que nos rodea. Por ejemplo, dice acá, los estados del agua. Y ahí conocemos que hay estado sólido, líquido, gaseoso y todo lo demás, ¿no? Y todo lo demás. Es sistemático, ¿no? Es sistemático. ¿Por qué? Porque proviene de un conjunto de órdenes, un conjunto de elementos que dependen unos de otros, en una secuencia ordenada, donde el sistema dice que de primero debe ser la A, luego la B, luego la C, y así sucesivamente. Si yo quiero estudiar el sistema solar, tengo que empezar a estudiar por los planetas, por ejemplo. A eso se refiere, ¿no? Nos vamos a este extremo, por ejemplo aquí tenemos, es metódico. ¿Por qué es metódico? Porque responde a compartir, a practicar el método. El método es la fase, la etapa, la secuencia que sigue un investigador para llegar a resolver un tema en particular. Es verificable, dice. Cuando te dicen que es verificable es porque tú lo vas a comprobar. La ciencia no dice algo para el mundo si es que antes no haya sido comprobado. Primero se tiene que comprobar si esa ciencia es concreta, es resolutiva, si es confiable, si es que pasa esas etapas, esas fases, así como por ejemplo, ¿no? El COVID-19 han estado por varias etapas, por varias fases, hasta la fase 3. Ahora estamos en la etapa que están vacunando y aún así hay algunas reacciones propias de algunos organismos, ¿no? Pero para que llegue a esa etapa se tiene que verificar. Y sobre todo es universal. Es universal. En el sentido de que lo que la ciencia descubre no es que sea solo válido para un lugar nada más. Es para universalmente aceptado. La vacuna del COVID viene ¿de dónde? Viene de otros países, viene de China, viene de Rusia, viene de Estados Unidos, lejísimos, ¿cierto? Pero vienen de lugares, pero eso no significa que solamente son válidos para esos lugares, son válidos universalmente, con algunas reacciones por ahí, pero es válida para todos, ¿no? Claro, ahí está, ahí claramente. Profe, viene de Estados Unidos, Rusia y China. Esas potencias en estos laboratorios que buscan vacunas, ¿no? Son estos laboratorios que nos están trayendo la vacuna contra el COVID. Ya, muy bien.
Esas son las características propias del método o el conocimiento científico. Y ese conocimiento científico tiene una secuencia, jóvenes. Por ejemplo, lo que vemos acá. El conocimiento científico empieza obviamente con la investigación. Y la investigación es un proceso. Es un proceso que sigue, ¿qué cosa? El método científico. Ahí está. Ese lo tenemos acá, ¿cierto? Ese método científico, ¿qué cosa? Va a procurar, va a pretender, va a trabajar en recoger información relevante para verificar y luego tener ese conocimiento y aplicarlo en resolver problemas. Por eso conocimiento, y el conocimiento científico es una ciencia. Por eso el conocimiento es el conjunto de saberes que se pueden comprobar, y todos siguen, nuevamente, el método científico. Siguen el método científico. Entonces, tanto la investigación científica como el conocimiento científico, en ambos casos, trabajan, utilizan, se apoyan. ¿De quién? De este señor de acá, del método científico. Entonces, vámonos a conocer el método científico. El método científico nos dice Albert Einstein, ¿qué cosa? El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, profesor, a explicar fenómenos, hechos, enunciar leyes que expliquen esos fenómenos, ¿cierto? Que sean útiles para el hombre y la sociedad. ¿Por qué? Porque el método científico te permite, ¿qué cosa? Escucha bien, construir conocimientos, te permite construir conocimientos. Y esos conocimientos que se construyen te van a permitir pasar al otro nivel. ¿Cuál va a ser el otro nivel? Aplicar tus conocimientos. ¿Y para qué vas a aplicar esos conocimientos? Para resolver problemas. Por eso te dice útiles para el hombre y para la sociedad. Porque a través de la resolución de problemas, utilizando el método científico, tú vas a tener mejores condiciones. Mejores condiciones. Acá tenemos a 3 personajes que dentro de ellos son los que están ido generando la introducción del término método científico o investigación. Método científico o investigación. Aquí está Francis Bacon. En este tiempo él vivió y él considera que la investigación o el método tiene estas etapas: observación, recopilación, formulación, experimentación y conclusión. ¿Se da cuenta cómo vamos viendo? Galileo Galilei, excelente, para él, este gran italiano considerado padre del método científico, muy sabio en su momento, muy respetado en su momento, y el gran René Descartes, ¿no? El gran René Descartes, un filósofo que introdujo el discurso del método, separando un poco el método aristotélico que se consideraba en ese momento. ¿Qué se consideraba en ese momento? Ahora sí. Bien. Los pasos. Si el método científico es una serie de pasos, fases o etapas que te permiten construir conocimientos para luego aplicarlos en resolver problemas, entonces vamos a conocer esos pasos. Es importante que en estos pasos tú te detengas para poder, ¿qué cosa? Ir diferenciándolos uno por uno, ¿ya? Uno por uno. ¿Qué me dice acá? Profesor, el primer paso es la observación. Es la observación. Aquí claramente lo dice. Es la observación. Y ahí necesito aportes de ustedes. Empezando por leer. Vamos a buscar por acá. El que me levanta la manito me apoya, por favor, con la lectura. Aquí. Necesito que me lea este párrafo. Ya, míreme. Mire, ¿qué más me dice acá? Dice, consiste en prestar atención, acuérdese bien, prestar atención a un objeto o un fenómeno específico utilizando ¿qué cosa? Los sentidos.
utilizando los sentidos. Acuérdense bien, acá hay una palabra mágica ya. Los sentidos, para poder conocerlos y recoger todas las evidencias que te permitan iniciar una buena investigación. Esa observación debe estar acompañada ¿con qué? Con un registro ordenado de la información. ¿Y cómo se llama ese registro ordenado? Recolección de datos. Aquí está. ¿Qué debo de hacer yo en la recolección de datos? A ver, ¿qué puedo hacer yo en la recolección de datos? Escucho ahí. ¿Qué podría hacer yo en la recolección de datos? Aquí. ¿Qué datos podría yo obtener? Imágenes, muy bien. Podría obtener imágenes. Podría tener huellas, ¿cierto? Huellas. Huellas, muy bien. Materiales. Huellas, materiales, muy bien. Evidencias, muy bien. Todas ellas son evidencias, ¿cierto? Evidencias. Todo lo que me va a proporcionar esa observación, porque estoy utilizando los 5 sentidos ahí. Los 5 sentidos, no es que solamente utilice la vista. Todos los datos que pueda recoger como evidencia van a ser vitales. Van a ser vitales para mi investigación. Y además me dice acá, y además me dice aquí, la observación origina ¿qué cosa? Las preguntas. Origina preguntas. ¿Significa qué cosa? Que después de yo observar el fenómeno natural o el fenómeno que está sucediendo, eso me va a generar preguntas como plantea en este lugar, ¿no? Aquí, ¿cómo sucedió esto? La problematización es preguntas. La problematización es preguntas. Ahí está. Y para eso se utilizan los 5 sentidos. No hay que olvidar que en el primer paso de la observación se utilizan los 5 sentidos, se recolectan los datos y se problematiza. ¿Ya? Aquí tenemos. Aplicando la primera etapa del método. Miren, tenemos esta imagen acá. Tenemos esta imagen acá. Esta imagen. Tenemos esa imagen. Ya tenemos una imagen, ¿eh? Así es que tenemos que ir ampliando nuestro panorama para poder dar datos ahí, ¿no? Luego me plantean esta otra imagen. Esta otra imagen. Y esta imagen yo la tengo que vincular con la otra imagen. ¿Por qué? Porque me va a permitir generar una buena observación. Las 2 imágenes. Una buena observación. Bueno, acá se está destruyendo. ¿Qué otra palabra más podría decir yo aquí? Viendo la otra imagen, miren, miren. No solamente se ha estado destruyendo, ¿qué más podría decir aquí? Para poder relacionarla. Fenómenos naturales, muy bien, profesor, ha habido un fenómeno natural ahí. Muy bien, ¿producto de qué podría haber sido esos fenómenos naturales? No sabemos, pero miren, ¿en qué ha desencadenado? Miren, ¿en qué ha desencadenado? Profe, ha habido contaminación, muy bien, y por eso ha desencadenado en esta respuesta. Significa que esta es una especie de la causa, ¿cierto? Esta es una especie de la causa y esta es una especie de la consecuencia. De la consecuencia. ¿No? Muy bien. La causa, aquí el origen, ¿no? El origen. Y aquí podríamos decir que ha habido, como dice el profesor, hay una contaminación ambiental y producto de eso es que ha pasado todo lo que observamos en esta imagen número 2. Por eso ha pasado. El origen es tal y la consecuencia es tal, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué te plantea eso? Recoger datos. Te plantea recoger datos. Te plantea recoger datos, ¿no? Recoger datos ahí. ¿Qué datos podríamos recoger? Aquí, ¿qué datos? ¿Qué datos podríamos recoger aquí? A ver. ¿Qué datos podríamos recoger de la primera impresión que nos lleva la observación de estos 2 esquemas? Contaminación, muy bien, la contaminación. ¿Y en dónde se ha llevado a cabo esa contaminación? ¿En el suelo, en el agua o en el aire? ¿En dónde se ha llevado a cabo esa contaminación? En el agua, contaminación del agua, ¿no? Del agua, ¿cierto? Muy bien. Ahí ya tenemos datos, ¿ah? ¿Qué más observamos? ¿Qué más datos observamos? ¿Qué evidencias podemos recoger ahí?
Muerte de peces, peces muertos, ¿no? Peces muertos. Muy bien. Peces muertos. Miren, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos recoger de ahí, chicos? ¿Qué más? Contaminación del agua, destrucción de las casas, muy bien. Destrucción de las casas destruidas, ¿cierto? Y eso implica ¿qué cosa, chico? ¿Qué cosa, estudiante dominguino? Que tengo que ver un origen y un después, o una causa y una consecuencia, porque tengo que ir pensando cuando yo plantee mi pregunta. Cuando yo plantee mi pregunta que me va a dar origen a la investigación, tengo que plantear una pregunta que encierre ¿qué cosa? Tanto la causa como la consecuencia. Mi causa que tenemos en esta imagen es, ¿qué cosa? Que ha habido contaminación de agua, de fenómenos naturales. Por eso es que ha ocasionado lo otro. El otro ¿qué ha pasado? Que ha habido peces muertos. O sea, la vida de los peces se han extinguido o se han terminado por el motivo anterior, ¿no? Claro que sí. Así está. Y eso es lo que me da origen a mi problematización. ¿Y qué dice acá? Miren, ¿eh? Mi problematización dice lo siguiente. ¿Cómo? Mire, siempre usted tiene que empezar con cómo, cuándo, quiénes, cuáles son palabras que inician una pregunta de investigación. ¿Cómo? Por eso dice, mira, aquí Angelita, mi profe, la contaminación mató a los peces. Dice, ¿cómo el tipo de agua contaminada, ahí va uno que es la causa, ¿cierto? Afecta, aquí separamos esto, afecta la vida de los peces. Por eso es que se plantea esa pregunta para poder investigarla. ¿Cómo el tipo de agua contaminada afecta la vida de los peces? Esa es mi pregunta indagatoria. Esa es mi pregunta que yo voy a investigar. ¿Ya? Claro, y ahí después tengo que comprobar, porque los peces han comido plástico, de recipientes, el agua está llena de repente de desperdicios químicos. ¿Qué más pudo haber pasado, no? Muy bien, ya esas son productos de la investigación, ¿ya? Pero tengo que primero plantearme la pregunta. Las mascarillas, como dice Fergie, ya salió el documental en donde hay más mascarillas que latas en el mar, ¿no? Seguimos, aplicando la primera etapa del método. Observen acá, observen acá. Hasta aquí, clarito, ¿cierto? Hasta aquí, clarito todo. Muy bien. Hasta ahí, clarito todo. Muy bien. Entonces, vámonos ahora con ustedes ya. Vámonos ahora con ustedes, chicos. Chicos de primer año A y B. Aquí. Y todos los chicos de primer año estamos aquí. Por ejemplo, ¿no? Si me piden a mí que yo aplique incertidumbre con esta primera imagen, miren, ¿eh? Aquí tengo mi primera imagen. Mi primera imagen. ¿Qué puedo yo observar de esa primera imagen? Aplicando mi método científico. Tengo que ir observando, tengo que generar ahí observación. ¿De qué se trata? Niños con hambre, muy bien. Niños con hambre, se observa pobreza, profesor. Significa que, mira, hay que ir vinculando lo que observo con un tema en particular. ¿Ya? La pobreza, el hambre, la pobreza y el hambre, niños con pobreza extrema, muy bien. Entonces, ahí tenemos que ir dando observaciones que me vayan vinculando con un tema que yo podría investigar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de ahí? A ver, chicos. ¿Qué más podríamos decir de esa primera imagen? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué están haciendo estos niños ahí? ¿Qué están haciendo estos niños en esa imagen? A ver, jovencitos, ¿qué están haciendo? ¿No tienen agua? ¿Qué están recogiendo? ¿Agua? Están pidiendo comida, profesor, me dice Fergie. Claro, están pidiendo comida, porque seguramente en casa no lo tienen, ¿cierto? Entonces están pidiendo comida. Entonces, ahí tengo que vincular un tema y que a consecuencia de ese tema podría ocasionar un problema. Por ejemplo, acá. Tengo que vincular, miren. Esta imagen tengo que vincularla con esta imagen. ¿Ya?
Sí, muy bien, la pobreza, la alimentación, la falta de alimentación, me dice el profesor, están pidiendo comida por eso, porque son niños muy pobres. Acá, ¿qué observamos? Profesor, observo cansancio, ¿no? Cansancio, mire. Ya no está cansado, este está dormido, ¿no? Este ya se durmió. Este está cansado, el otro también, el de acá también. Este está tapándose la boca porque seguramente está bostezando. Muy bien. Pero tenemos que vincular esta imagen con esta imagen. Esta imagen con esta imagen. A ver, esta imagen con esta imagen. Si este es el origen, y este es el efecto, algo tiene que ver de aquí para acá. Cansancio, fatiga. ¿Y por qué crees que le produce cansancio? Estos niños, ¿por qué creen que están cansados? ¿Por qué creen que están cansados? Si es porque falta dinero, sin alimentación, muy bien, significa que su alimentación no es buena, ¿cierto? Si su alimentación no es buena, entonces podría tener un efecto por acá con los chicos, ¿cierto? Muy bien, no toman desayuno. Si su alimentación no es buena, ¿cómo lo vinculamos con la escuela? A ver qué dicen ustedes. Si no tiene una buena alimentación, ¿cómo lo vinculamos con la escuela? ¿Cómo los vinculamos? Y ahí es donde viene tu recolección de datos, ¿no? Tu recolección de datos. Tu recolección de datos ahí. Mi recolección de datos, ¿cierto? ¿Qué datos puedo yo recoger aquí? ¿Qué datos? ¿Qué palabras podría recoger yo ahí? A ver, en esas dos imágenes. Falta de comida, ¿cierto? No hay comida, falta de comida. Falta de comida o de alimentos. Son pobres, pobreza, muy bien. Pobreza, pero a veces no necesita ser pobre para estar en el colegio durmiéndose. No necesitan. Pero en este caso los alimentos, ¿no? Los alimentos. ¿Qué más? ¿Qué observamos? Observen en el otro lado también. En el otro lado, cansancio, ¿cierto? Cansancio. Niños dormidos, ¿cierto? Niños dormidos, sin ganas de estudiar, sin ganas de saber nada. ¿Por qué? ¿Qué cosa creen que ustedes, cómo tiene que ver estas imágenes con las imágenes de acá? A ver, chicos, ¿qué es lo que tiene que ver acá? Hay algo que va a ocasionar, si tú no te alimentas bien, ¿en qué enfermedades podrías desencadenar? ¿En qué enfermedades podrías terminar? Si no te alimentas bien, ¿qué enfermedades te puede dar? Muy bien, Michael, excelente, profesor, me puede dar la anemia, Angeli también, por eso es que tengo fatiga. Francisco también lo corrobora y me dice anemia, igual que Angeli. Entonces, hay un vínculo y cuando tienes anemia, tienes cansancio, tienes fatiga, no quieres saber nada en el colegio, te duermes a cada rato, ¿no? Por eso es que aquí podemos plantear nuestro problema, ¿cierto? Podemos plantear nuestra pregunta indagatoria, ¿cierto? Podemos plantear nuestra pregunta indagatoria. ¿Qué podríamos poner acá? ¿Cuál sería nuestra pregunta indagatoria? A ver, ¿cuál sería? ¿Cómo pregunto? ¿Qué pregunta ahí establezco para investigar? A ver, chicos, aquí. ¿Cómo? ¿Qué pregunta tendría que hacer que vincule a estas dos? A ver, jovencitos. Denme ideas acá. Por un lado tenemos la no alimentación o la mala alimentación, ¿cierto? La no alimentación o la mala alimentación. Y por el otro lado tenemos alumnos cansados, con fatiga, desganados, ¿no? Claro, porque sus papás no lo alimentan bien, muy bien. Si sus papás no lo alimentan bien, ¿qué origen puede tener? ¿Qué final puede tener? Perdón, ¿qué final puede tener? ¿En dónde puede influenciar esa mala alimentación?
En la muerte, pero antes de la muerte aquí no están muertos. En la muerte y antes de la muerte, ¿cómo lo vinculamos? En sus enfermedades graves. Y en el colegio, terminamos en enfermedades como la anemia, muy bien. Pero si lo vinculamos a esta mala alimentación con el colegio, ¿qué vamos a bajar ahí? Si el alumno no, puros ceros, profesor, claro, muy bien. Víctor me dice, profe, si no están bien alimentados en el colegio, se van a sacar puros ceros. Así es, se van a sacar mala nota porque no tienen buenos alimentos y le tienen anemia. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? La mala alimentación está vinculada a el rendimiento escolar, ¿cierto? Está vinculada al rendimiento escolar. Por lo tanto, mi pregunta tiene que estar vinculada a eso. Escuche bien. Claro que sí. La mala alimentación y el rendimiento académico. Porque si tú te alimentas mal, la consecuencia sería un mal rendimiento académico y vas a sacar malas notas. ¿Cierto? Entonces mi pregunta sería ahí, ¿no? Estaría vinculado por eso. ¿Cómo influye, por ejemplo, cómo influye la mala alimentación ¿dónde? ¿Cómo influye la mala alimentación en el rendimiento académico o escolar, ¿cierto? Rendimiento académico o escolar. ¿Cómo influye la mala alimentación en el rendimiento académico? En el rendimiento académico. Ahí está mi pregunta. Esa es mi pregunta que yo voy a investigar. ¿Cómo influye el rendimiento, la mala alimentación en el rendimiento académico? Porque es una cosa lleva a lo otro. Una cosa lleva a lo otro. ¿Entiende? A eso se refiere en este tema. A eso se refiere. No se olvide, ¿ya? Bueno, no, es para que usted lo entienda, solamente para que usted lo entienda, porque después ya va a haber una ficha donde usted va a hacerlo todo en orden. Ahorita no, es para que usted pueda vincular. Es importante que usted vincule una imagen con la otra. Esto con esto. Esto siempre va a ser el origen y este va a ser el efecto. Y este tiene que vincular con el otro para generar una pregunta indagatoria. A eso se refiere, para generar una pregunta indagatoria. ¿Está bien?